Bueno, hola, ¿cómo están? Hacemos este videito para explicar esta estrategia que aparece ahí en el archivo que les envié sobre cómo usar la concordancia del verbo sujeto y las flexiones verbales para justamente encontrar el verbo en una oración. Vamos a usar el ejemplo de una oración sencilla, ¿sí? Que no plantea grandes dificultades, pero para que el ejemplo sea más claro. Al tener esta oración, él preparó la cena, podemos suponer que el verbo es la palabra preparó, ¿sí? Es la acción, pero supongamos que tenemos alguna duda. Entonces para eso podemos recurrir a esto que sabemos que es que el verbo es una palabra que flexiona, es decir, que va cambiando el final de la palabra, ¿sí? Lo que llamamos la desinencia, ¿sí? En este caso con distintos aspectos, ¿sí? Distintos accidentes se le dice también. En el caso del verbo tenemos el tiempo, la persona, el número, el modo, tenemos varios. Vamos a recurrir primero, ¿sí? Para reconocer al verbo, vamos a recurrir al tiempo, ¿sí? Entonces, si pienso en el tiempo, voy a decir, él preparó la cena. ¿Cuándo la preparó? Me puedo preguntar. ¿Cuándo preparó la cena? Esta oración no me dice, él ayer preparó la cena, anoche preparó la cena, pero yo puedo, simplemente como una estrategia, agregar alguna palabra y decir, no sé, anoche, podría ser ayer, podría ser hace unos días, lo que yo quiera, ¿sí? Anoche, él preparó la cena. Entonces, con este anoche, ¿qué es lo que estoy comprobando o lo que estoy cerciorándome? Que este verbo está en pasado, ¿sí? En un pretérito, que eso en otro momento lo podemos ver. Pero principalmente es un pasado. Entonces, ¿qué puedo hacer? Justamente como el tiempo es lo que me va a dar, ¿sí? Me va a hacer saltar un poco el verbo, ¿sí? Entonces voy a cambiar. Entonces en vez de poner pasado, pienso en el futuro. Entonces, en vez de anoche, podría decir mañana. Por ejemplo, mañana o dentro de unos días o pasado mañana, ¿sí? Cualquier, digamos, lo que sería un circunstancial o un adverbio, alguna palabra, algo que me dé la idea del futuro. Entonces, mañana, él, y acá me encuentro con una cuestión. No puedo decir él preparó, ¿no? Mañana él preparó, no, mañana él preparará la cena. Entonces, con esto yo me doy cuenta que si cuando cambio el tiempo de la oración, esta palabra flexiona distinto, entonces esta palabra es el verbo, ¿sí? Y eso entonces me sirve para confirmar. En un segundo paso, entonces, lo que puedo hacer es preguntar quién. ¿Quién o quiénes? ¿Y esto para qué lo voy a hacer? Justamente para encontrar, digamos, el sujeto si yo estuviera usando esta estrategia justamente para analizar una oración sintácticamente, por ejemplo, o simplemente para poder comprender un texto difícil que a veces pasa, que tengo un texto con oraciones muy largas y me cuesta entender de qué están hablando. Entonces, yo puedo recurrir al verbo principal y a buscar al sujeto para entender un poco mejor de qué está hablando el texto. Entonces, para encontrar este sujeto, le pregunto a este verbo que entonces ya encontré, que es preparó, ¿quién? ¿Y quién preparó la cena? Él. Entonces digo que él es el sujeto. Este siempre es el primer paso para cualquier análisis sintáctico que haga, ¿sí? Entonces, el verbo conjugado, que lo encuentro en esta estrategia a través del tiempo, ¿sí? Y a partir del verbo conjugado encuentro el sujeto, ¿sí? Y después veremos que todo lo que es sujeto es predicado, pero eso lo dejamos para otra clase. Bueno, espero les haya servido. Un saludo.